Todo el mundo tiene una opinión sobre Israel y Palestina, pero casi nadie conoce la historia. ¿Es Israel un estado colonial o un pueblo que regresó a su tierra ancestral? ¿Fue el 7 de octubre de 2023 un acto de resistencia o una masacre terrorista sin precedentes que sigue captando titulares hoy en 2025? Este vídeo no es propaganda, pero sí va a ser un experimento incómodo. Vamos a mirar la historia con las gafas israelíes puestas, aunque a muchos no les guste. Y esto no lo vamos a hacer porque ignoremos el dolor palestino, que no lo hacemos en lo absoluto, sino porque este relato pocas veces se cuenta completo. Y es que este conflicto, quizás me atrevo a decir que el más complicado de los siglos XX y XXI, está lleno de matices, está lleno de heridas, de razones entrecruzadas. Y cuando todo se convierte en propaganda, lo único que queda es confusión. Soy Alfon y hoy vamos a bucear dentro de una historia milenaria llena de heridas. Desde el antiguo reino de Israel hasta la actual guerra en Gaza, pasando por acuerdos rotos y sueños de paz que nunca llegaron a cristalizarse. Así que si te interesan los conflictos que el mundo no sabe resolver, suscríbete. Vamos a ver esta historia como pocas veces se cuenta, con contexto y desde el corazón del relato israelí. Para entender por qué los israelíes dicen que volvieron, hay que irse miles de años atrás. En esta tierra vivió un pueblo, los hebreos, después conocidos como israelitas. Y hubo dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, con la capital en Jerusalén, hasta el siglo VIII, cuando los asirios conquistaron Israel. Luego Babilonia destruyó Jerusalén y deportó a muchos judíos. Aquí empezó una gran diáspora. Siglos de exilio, persecuciones y sueños de regreso. Durante todo este tiempo, de Roma al Holocausto, la idea del regreso a Sion siguió viva, no como un mito religioso, sino como un destino nacional. Por eso, cuando un israelí dice volvimos, no lo dice como metáfora, sino como continuidad entre David, el exilio y lo que es hoy Tel Aviv. Antes de 1948 no existía un Estado palestino ni tampoco existía un Estado israelí. Toda esta zona formaba parte del Imperio Otomano. Y después, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, formaba el Mandato Británico de Palestina. Aquí convivían tanto árabes musulmanes como cristianos y una pequeña población judía que se fue aumentando según crecía el antisemitismo en Europa. El sionismo era un proyecto nacional. Se trataba de reconstruir un lugar seguro. En su visión, Palestina no era una tierra ajena, sino la patria ancestral. Muchos compraron tierras y fundaron comunidades agrícolas. Pero para muchos árabes locales esto suponía una amenaza, un cambio demográfico que pensaban que no iban a ser capaces de poderlo controlar. Y aquí empezó la violencia. En 1947 la ONU propuso dividir este territorio en dos estados. Los líderes judíos aceptaron, los árabes no. Así, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Y al día siguiente, 5 países árabes invadieron Israel, les atacaron. Y contrariamente a lo que podía suponerse en ese momento, los israelitas sobrevivieron. Y además terminó controlando mucho más de lo que la ONU supuso o les dio en un principio. Aquí nació la conocida como Nakba, cuando cientos de miles de refugiados palestinos tuvieron que salir huyendo. Para los israelíes fue la guerra de la independencia, mientras que para los palestinos fue una catástrofe. Israel negó su vuelta. Temía que la vuelta de todos los refugiados palestinos supusiera una amenaza a su propio estado. Pero, mientras tanto, Egipto ocupó Gaza y Jordania se hizo con toda Cisjordania. Así que
Palestina en ese momento seguía sin nacer. En 1967, otra guerra. Israel derrotó en tan solo 6 días tanto a Jordania como a Egipto como a Siria. Y conquistó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Golán y el Sinaí. Fue una clara victoria militar, pero también el inicio de un problema monumental. Estos territorios siguen siendo el núcleo principal del conflicto en 2025 y millones de palestinos bajo control israelí sin control de su propio estado. Atentados, secuestros, cohetes. Israel veía que no le atacaban por sus fronteras, sino simplemente por el hecho de existir. En los 90 llegó Oslo, pero Rabin fue asesinado y estalló la segunda intifada. Más de 1000 israelíes murieron en esta época. Más de 1000 israelíes murieron en atentados. Desde entonces, para mucha gente en Israel, es ya se intentó y fracasamos. El 7 de octubre de 2023 llegamos al día más negro para Israel desde el Holocausto. Hamas atacó Kibbutzim, un festival, el Festival de Nova, carreteras. Más de 1200 personas perdieron la vida en esos momentos, 1200 civiles israelíes, y más de 200 personas fueron capturadas y tomadas como rehenes. Fue una masacre que cambió la historia del país y además muchísimos vídeos se difundieron en las redes sociales y esto hizo bastante mella en la sociedad israelí. Israel respondió con bombardeos masivos y con una guerra que en 2025 todavía no ha terminado. Hoy Gaza está devastada y miles de palestinos han perdido también su vida. Pero los rehenes siguen siendo una herida abierta en cada plaza israelí, en cada ciudad y casi en cada casa. Se calcula que la mayor parte de la gente en Israel conocía a alguien que o perdió su vida en los atentados o era un rehén. Os podéis hacer a la idea de que si hay alguien cercano que o ha muerto o ha sido secuestrado, eso toca un poquito más la fibra. Además, en la cultura judía existe una costumbre, que es la de no dejar a nadie atrás. Cada rehén ausente es una herida que supura para ellos. Desde fuera, Israel parece un país fuerte, con armas de última tecnología, apoyo de Estados Unidos, pero dentro se sienten un país pequeño, realmente no son muchos, con muy poco apoyo y con la sensación de que tienen que justificar cada una de las acciones que hagan. Muchas veces Israel tiene otro frente, no solamente lucha contra cohetes que llegan a sus ciudades, sino también con la narrativa que le llegan desde Europa Occidental y Estados Unidos. Y muchos israelíes preguntan, ¿y por qué nuestros muertos valen menos? ¿Por qué los atentados se justifican como resistencia? Y es que al viajar a Israel casi lo entiendes. Ves cómo es su seguridad. Ves a chavales muy jóvenes, vestidos de militares, con armas enormes. Ves cómo te piden firmemente que muestres lo que llevas si llevas un abrigo. Te lo hacen muy educados, pero muy firmes. Es decir, la seguridad no es paranoia, es rutina. Hoy la solución de 2 estados parece más lejana que nunca. Por un lado tenemos una Cisjordania dividida, un gobierno israelí con muchos ultranacionalistas también, y con el temor por parte de los israelíes de que si ocurre como en Gaza en 2005, que se retiraron y llegó Hamas, pueda volver a pasar otro 7 de octubre. Y aquí encontramos un dato curioso, cuanto menos, al menos bajo la creencia de muchas de las personas que están fuera del país, que es el hecho de que hay una cosa en la que coinciden tanto los jóvenes israelíes como los jóvenes palestinos, según encuestas realizadas. Ambos quieren lograr la paz,
aunque realmente ninguno de los dos sepa muy bien cómo conseguirla o qué hacer para lograrla. Un estado, dos estados, quizás una confederación o quizás mantener el status quo actual y ver cómo se va resolviendo poco a poco. La verdad es que en 2025 todo parece posible, pero nada parece probable. Y es que este conflicto ya no es solo historia o religión, sino un conglomerado de muchas cosas que, como hemos visto, se han metido dentro de cada uno de los bandos. Y eso es lo que hace que sea tan complejo. Ya no hablamos solo de hechos históricos, tampoco hablamos solo de religión. Hablamos de un compendio de demasiadas cosas. Los israelíes sienten que han conseguido un estado, que han fundado un estado, sea mejor o sea peor, y que quieren vivir en paz, quieren convivir. Lo que también es verdad es que no van a suicidarse para conseguirlo. Entender esa visión, entender ese punto de vista, no es justificar absolutamente nada. Pero sí es ver todo esto sin simplificaciones, que muchas veces es lo que termina complicando mucho más todo. Porque no puede existir una paz sin seguridad, y tampoco puede haber seguridad sin ningún tipo de justicia. Y la justicia no entiende ni de bandos, ni de emociones que se viven desde fuera. Tal vez sea esa una de las razones por las que hacen esto tan complicado. Pero mientras haya voces que quieran contar esto y haya otras voces que lo quieran escuchar, yo creo que habrá una mínima esperanza. Estoy grabando este bloque unos días después de haber terminado el vídeo porque la historia ha vuelto a moverse. Israel y Hamas han llegado a un acuerdo de alto el fuego, auspiciado por, entre otros, Estados Unidos, Egipto y Qatar. No es la paz definitiva, pero sí puede ser un punto de inflexión, quizás el más importante en años. El acuerdo se sostiene sobre tres pilares. Primero, un alto el fuego total, supervisado internacionalmente. Israel retirará progresivamente sus tropas de la franja, mientras Hamas detiene todos los ataques con cohetes. Segundo, un intercambio de rehenes y prisioneros. Hamas liberará a todos los israelíes vivos, e Israel excarcelará a cientos de presos palestinos, especialmente mujeres y menores. Y tercero, la creación de un fondo internacional de reconstrucción, gestionado por Egipto, la ONU y varios países árabes moderados, para intentar reconstruir lo que queda de Gaza. Por primera vez en casi 2 años, los pasos fronterizos han vuelto a abrirse. Y eso significa la entrada de medicinas, alimentos y que muchas personas puedan volver a sus hogares, o lo que queda de ellos. Pero esta vez hay algo distinto, ya que una autoridad palestina interina se va a hacer cargo de la gestión de la franja. Y esto va a dejar fuera a Hamas. En Israel las reacciones son mixtas. Para unos, el alto el fuego es un alivio. Vuelven los rehenes, acaban los bombardeos. Pero para otros es una cesión inaceptable. El propio gobierno existe. Esto no es paz, sino el fin de una guerra concreta. Y entre bastidores hay un protagonista quizás inesperado. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Su administración ha participado directamente en este acuerdo y sobre todo en las fases finales. Y muy a su estilo ha hablado de convertir la franja de Gaza en un poco menos que un resort turístico. Y esto, que suena casi extravagante, casi absurdo, realmente tiene una lógica bastante potente. Y es la de que se trata de reconstruir con 3 pilares básicos: inversión, estabilidad e infraestructuras. Quizás ahora mismo ver a la franja de Gaza como un futuro Qatar es impensable y quizás nunca llegue a eso. Pero lo que sí es cierto es que lo más importante ahora sería convertir esa zona en un lugar donde la gente pueda vivir, pueda trabajar, pueda sostenerse y se pueda hacer sin violencia e intentar de alguna manera dejar atrás esos odios enconados. Porque creo que cualquiera que vea el tema
No le va a sorprender lo que voy a decir, y es que Israel no va a desaparecer, es decir, nunca va a haber una solución de un Estado único para los palestinos. La única solución viable es o dos estados o nada. Y si hay dos estados, el Estado palestino debe tener futuro, y debe tener futuro dentro de un crecimiento económico, no de otra manera. Todo esto ocurre, además, en medio de una tormenta política dentro de Israel. Benjamin Netanyahu sigue en el poder, como ha hecho siempre, resistiendo a todo. Para unos esto es un símbolo de poder, pero para otros esto no es más que el mayor obstáculo para llegar a la paz. No es el villano absoluto que muchos pintan desde fuera, ni un dictador mesiánico. Es un político sin escrúpulos, pragmático y obsesionado con sobrevivir. Su alianza con el ala ultranacionalista y religiosa le ha permitido mantenerse, pero también lo ha dejado rehén de su propia coalición. Y hay ministros que amenazan con salirse del gobierno, con presentar su dimisión. Hay incluso sectores que piden la dimisión del propio Netanyahu. Y sobre todo, hay muchos israelíes que ya lo ven como que se le está acabando el tiempo. Quizás este no sea solo el final de una guerra, sino también el principio del fin de una era. Porque si algo cambia de verdad en Oriente Medio, no será solo en Gaza, sino también en Jerusalén, dentro de la propia política israelí. Y es que juzgar a Israel no es sencillo, y mucho menos hacerlo desde un sillón, desde la comodidad europea. En ese sillón todo parece más claro, más limpio, más binario. Pero cuando las decisiones se toman entre cohetes y sirenas, la cosa cambia un poco. Lo que en Europa puede ser escandaloso, allí es el día a día. Y lo que aquí vemos como ideología, allí es simple instinto de supervivencia. Es una región dura, no solo por el conflicto eterno, sino por las décadas de odio, miedo y desconfianza entre dos pueblos que comparten la misma tierra y quizás el mismo trauma. Al fin y al cabo, estamos hablando de un desierto donde las cosas cuestan el doble y donde cada gesto, por pequeño que sea, tiene un precio distinto. El conflicto no termina aquí, pero si algún día lo hace, este será uno de los puntos de inflexión más importantes de esa historia. Así que si este vídeo te ha hecho pensar, suscríbete, porque entender el mundo, aunque duela, siempre es mejor que gritar en la oscuridad. Estar en el centro de Tel Aviv, por ejemplo, y escuchar la llamada a la oración musulmana te hace replantearte si lo que te cuentan en televisión es exactamente como lo hacen o no. Y esa es una de las razones también de este pequeño canal. Nos vemos en el siguiente.